la presencia de Enrique Páez, agradecerle que es un placer pues, poder contar con él en este seminario y nada, haré una pequeña presentación y te daré paso. Enrique Páez Díaz es profesor permanente laboral en el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED. Es especialista en el siglo XX, perdón, español. Ha investigado las conexiones entre negocios privados e intereses públicos, en particular mediante ejercicios de biografía empresarial, y desde la publicación en 2009 de su estudio sobre Claudio López Bru, segundo marqués de Comillas, ha extendido también sus investigaciones a las redes transnacionales de primeros del 20 entre España y Argentina, con la institucionalización del franquismo con la industria petrolera alta. Y es autor de varios libros donde explora estos asuntos, como por ejemplo Demetrio Carceller, 1894-1968, Vida y negocios de un empresario en el gobierno, y la edición de Banqueros románticos catalanes contextualizado en el siglo XIX. Y hoy nos presentará su último libro, publicado hace solo unos meses, El agente suizo, fuga de capitales en la España de Franco. Se trata de una historia singular, sin duda, y que está aprovechada por el autor, luego podemos discutirlo, para presentarse, si se me permite, con tintes de novela negra que atrapa al lector y nos cuenta una historia que para nuestro grupo de investigación es particularmente relevante porque reflexiona sobre cómo, o da pistas sobre cómo el concepto de corrupción no solo muta en el tiempo, sino que incluso puede ser cambiante en una misma sociedad y tiempo en función de los ojos que juzgan aquellos actos. Pero bueno, no quiero adentrarme mucho más en esto, prefiero ceder la palabra al autor y luego ya, si eso se dará ocasión para introducir preguntas y más debate. Así que sin más, te cedo la palabra y cierro el micro y ya luego gracias. Molt bé, moltes gràcies, Oriol, moltes gràcies a tothom per la vostra assistència. Soc l'Enrique Faes, us parlo des de la Serra de Madrid. Estic encantat d'estar en aquest seminari. Paso a compartir una pequeña presentación en torno a la cual quiero estructurar mi intervención. Y gracias de nuevo a la organización del seminario por la invitación, ¿vale? A ver si lo consigo a la primera. Lo pongo en modo de vista de página completa. Vale, entiendo que si no me indicáis lo contrario, se me escucha bien, ya veo reflejado en vuestro monitor que se está viendo la presentación. Todo correcto, todo correcto. Lo veo reflejado, muy bien. Vale, pues lo que traigo aquí es más que la presentación del libro, pues una exposición y un sometimiento a crítica y análisis, del que estaré encantado de recibir sugerencias, observaciones, críticas, de la investigación que soporta este libro, que la ha soportado, ¿vale? El libro se titula El agente suizo, fuga de capitales en la España de Franco, y ha sido publicado pues, en fechas recientes por Galaxia Gutenberg, editorial que conoceréis sobradamente, asentada ahí en Barcelona, concretamente en septiembre del año pasado. Para construir este libro he realizado una investigación previa de aproximadamente unos 4 años, pues ya conocéis, ¿no? Todos nos dedicamos todas a esto, entiendo, pues que las investigaciones son intermitentes y se van haciendo en la medida en que se puede, ¿no? En la que uno va teniendo financiación, va teniendo tiempo, pero bueno, más o menos esos 4 años al completo le he dedicado a recuperar toda la documentación posible para reconstruir el caso Rivara. ¿Qué es o qué era el caso Rivara? ¿Vale? Para empezar, es un episodio
que parecía un episodio financiero, ¿vale? De fuga de capitales a Suiza, sucedido en un momento crítico en la bisagra o ese año bisagra de entre 1958 y 1959, en pleno giro económico del franquismo para que todo cambie sin que nada cambie, ¿no? Por así decirlo. Del cual, de este escándalo, parecía no saberse gran cosa, parecía no saberse nada, ¿no? Lo que yo me encontré, más que nada, pues la repetición más o menos en bucle o en cadena de algunas afirmaciones superficiales, ¿no? Lo digo no porque yo haya descubierto la pólvora o no porque no haya habido interés previo, sino porque, bueno, sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? Todo depende de distintas variables. En primer lugar, de que uno tenga la fortuna de encontrar la documentación apropiada o de que más o menos las modas historiográficas vayan por un sitio o por otro, ¿no? Y que se pueda aprender con H intercalada, ¿no? Los entresijos de un escándalo financiero, de quién tenía cuánto dinero, cuántas divisas en Suiza, sabemos que no es tarea fácil, ¿no? Yo he tenido la fortuna, pues después de un trabajo previo de localización, de hallar y de poder explotar el sumario judicial del caso. ¿Dónde está ese sumario? En el Archivo General de la Administración, ¿vale? De Alcalá de Henares, en el fondo del Juzgado Especial de Delitos Monetarios. ¿Y qué hay dentro de ese sumario? Pues hay 20 cajas repletas de todos los expedientes, uno por uno, de 872 personas que fueron encausadas por este caso que paso a reconstruir, ¿no? O a recuperar, si me permitís. Había traído la proyección un poco interactiva para haceros preguntas mientras tanto. Bueno, yo lo intento y si fluye, fluye y si no, pues no, ¿no? ¿Conocéis este hotel que está ubicado en Barcelona? ¿Os suena la avenida Palace, que está en la Gran Vía? Bueno, voy a imaginar que respondéis al otro lado, ¿vale? Que respondéis afirmativamente. Es un hotel de standing, pero de una segunda línea, ¿vale? Que está un poquito más abajo del Ritz, en la misma calle, si no me equivoco, en la acera contraria. Este es el hotel en el que se alojaba Georges Logan Rivara, que es el agente bancario suizo que le da nombre al caso. ¿Quién es Rivara? Rivara es un empleado bancario suizo, yo os diría que de manual, que tiene unos 42 años de edad en este momento cuando sucede todo esto, cuando es detenido a la puerta de este hotel en Barcelona, cuando se disponía a seguir su misión comercial por España. Tiene un sólido bagaje comercial en la SBS, Société de Banque Suisse, que es su banco para el que trabaja en Suiza. Tiene varias décadas de experiencia en el oficio, captando capitales y está especializado en la clientela española, por una serie de variables que iré desgranando a lo largo de la presentación. ¿Vale? Está especializado en captar esos capitales que existen en España y que en el nombre de una seguridad bancaria o de un rendimiento excepcional que lo da la banca suiza, huyen hacia Suiza en fechas que luego concretaremos, ¿vale? Este es Georges Logan Rivara. ¿Qué hace Rivara? Entra en España 2 veces al año. Entra por Barcelona. Barcelona es la ciudad en la que se siente más cómodo con diferencia. Lo creo poder sostenerlo después de haber manejado pues, un montón de documentación, tanto española como suiza, ¿vale? Por eso he titulado también esta presentación La inserción de Barcelona en circuitos financieros transnacionales y lo he adaptado a los datos de los que dispongo para Barcelona, ¿vale? ¿En qué ciudades trabaja? George Rivara trabaja en 4, trabaja donde está el dinero en este momento. Trabaja en Barcelona, donde se demora una semana, se toma su automóvil, se desplaza a Madrid, donde está otros 10 días, y de ahí se va al País Vasco, que lo reparte entre Bilbao y San Sebastián. Una vez completada su misión comercial, unas veces en este sentido, otras en el contrario, toma de nuevo su automóvil y vuelve a Suiza, ¿vale? Es fundamental la idea inicial de que lo que hace Rivara es perfecta y legítimamente aceptado en Suiza, pero es absolutamente ilegal en la España del franquismo, donde la disponibilidad de divisas en este preciso momento es más que crítica y no se permite a nadie disponer de divisas sin permiso previo del Estado, ¿vale? Ni mucho menos operar con ellas. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, vamos
caso inédito en el franquismo. Lo mismo, os lanzo una pregunta y me imagino que respondéis al otro lado, ¿vale? Por lo menos, Joan, que te veo en pantalla, si me haces un check, así te lo agradezco. ¿Conocéis este edificio del que tengo en pantalla? Me imagino que sí, que os suena, ¿no? ¿Sí? Es la comisaría de Vía Layetana, ¿no? En Vía Layetana, claro. Vale, conocida por lo que todas conocemos, ¿no? Por ser el epicentro de una acción más que oscura de todos quienes conformaban las distintas brigadas operativas de las policías de la policía franquista en Barcelona. A esta comisaría es a la que va a parar George Rivara una vez es detenido, ¿vale? En cuanto lo detienen. Es muy importante destacar que quien opera aquí es un equipo policial de la Brigada de Investigación Criminal de Barcelona, ¿vale? Hablaremos un poquitín después de quién la compone. No tiene nada que ver aquí la Brigada Político-Social. Estoy escuchando algún micro que está abierto. Ahora escucho mejor, vale. Aquí es a donde va a parar. Y quien participa aquí en el caso es la Brigada de Investigación Criminal, ¿vale? Al mando del comisario Arturo Ureta. Una persona que procede de lejos, ¿vale? Procede de Toledo, pero lleva toda su vida profesional queriendo trabajar en Barcelona, ¿vale? Hay un par de libros muy bonitos donde, escritos por policías con ínfulas de escritores, donde aparecen los casos en los que se viene involucrando esta brigada de investigación criminal, ¿vale? La recuperación de una máquina registradora de gran valor en Sabadell, ¿no? O la recuperación de un automóvil robado en la propia Vía Layetana o en la Gran Vía, ¿no? Unas prácticas de tiro ilegal en las afueras de Barcelona. O sea, vienen dedicándose a una multiplicidad, ¿no? de casos. No están especializados en delitos monetarios. Highlights, digamos, del caso Rivara, ¿vale? 872 nombres implicados en este caso, ¿vale? ¿Quiénes son? Los que conforman la cartera que Josh Rivara atiende en España, ¿vale? Es una cartera de segunda línea y es una de las muchas carteras de clientes que la banca suiza tiene en España. Yo la he podido documentar porque me he encontrado el sumario judicial, ¿vale? Uno por uno. Pero en esta cartera hay a su vez referencia a otros bloques de clientes que atienden otros empleados bancarios, ¿vale? Por lo tanto, no sé si será muy apropiada esa metáfora manida de la punta del iceberg, pero que sepamos que tengamos desde el principio, y esto es una evidencia aparecida a lo largo de mi investigación, que hay múltiples agentes bancarios moviéndose por España en este mismo momento y múltiples bancos implicados, suizos, ¿vale? Llevándose capitales privados españoles por las razones que veremos, ¿no? Que cada cual presenta como excusa. Eh, Rasgo inédito de este caso. Esos 872 nombres aparecen en el boletín oficial del Estado, ¿vale? Señalados como unos más y otros menos, como delincuentes monetarios, con nombre, apellidos, la cantidad de divisas que poseen en metálico en esas cuentas que están alojadas en Ginebra y la cartera de valores, el valor de esa cartera de valores, ¿vale? Porque aquí hay dos patas fundamentales. Una, el metálico que poseen, la divisa que más prevalece es el franco suizo, que vale pues 10 veces más que la peseta en este momento, más o menos. Prevalecen también los dólares, hay marcos alemanes, hay libras esterlinas, ¿vale? Pero casi diría que el mayor interés de esas cuentas y el mayor rendimiento lo proporcionan las carteras de valores a las que están asociadas, ¿vale? Uno de los hallazgos que yo no me esperaba encontrar en la investigación es que ciudadanos particulares barceloneses, ¿no? Un ciudadano residente en Barcelona, siguiendo esa cadena, ese rastro de dónde está el dinero, puede llegar a estar y está en la práctica financiando bonos de la Sudáfrica del apartheid en este mismo año, una empresa energética en Canadá, ¿vale? Una explotación, estoy mirando así porque tengo un mapa mundial aquí al lado de la pared, ¿vale? Una explotación ganadera que surte a su vez a una empresa cárnica británica y esa explotación está situada en la actual Zimbabue, que si recordáis pues era Rodesia del Sur, que pasaba por la derecha a la Sudáfrica del apartheid en todo lo que tuviera que ver con el supremacismo, ¿no? En la Sudáfrica de Ian Smith. Esto, que puede parecer paradójico, hombre, yo creo que es, bueno, que puede presentarse como hallazgo desde el asombro, os lo digo, ¿no? Yo no me esperaba encontrar esa linealidad, más que nada
difícil de encajar en esta retórica propagandística del franquismo relacionada con la autarquía, ¿no? De que la autosuficiencia, que en este momento está colapsada, ¿no? En el 59. Pero fijaos la permeabilidad que tienen en este momento, siguiendo esta pista, las redes financieras transnacionales, por dónde circulan, ¿no? De dónde puede llegar los 1.000 francos suizos al cambio que deposita un ciudadano, un inversor catalán, ¿vale? Hasta el punto de que llegue pues, a Sudáfrica, a Canadá, en América del Sur también hay rastro, en empresas de Estados Unidos, ¿vale? Están todas las carteras de valores, ¿vale? No las he documentado una por una, pero sí que he hecho pues, un ejercicio de síntesis, ¿no? en el libro. ¿Qué recauda, qué consigue el franquismo con todo esto? 116 millones de pesetas en multas, ¿vale? Bueno, de la información que ha salido en prensa respecto al libro, pues alguno de los titulares hablaba de un striptease financiero, ¿no? Inédito en el franquismo. Señalar a 872 personas en el Boletín Oficial del Estado con nombres y apellidos y con lo que poseen o lo que se cree que poseen en Suiza, hombre, pues levantó una polvareda descomunal, ¿no? ¿A cambio qué consigue, no? A cambio de provocar este revuelo, ¿no? ¿A quién interesa este revuelo? Ahora veremos las fuerzas que están implicadas. ¿Qué consigue el Estado franquista, el Estado español? Recaudar 116 millones de pesetas, que es poco, es más bien poco. De hecho, es una cuarta parte de lo que esperaba recaudar, ¿vale? Tengo que decir que las multas, en este caso, equivalen más o menos las multas impuestas a lo que se estimaba que cada quien tenía en Suiza. Es decir, el juez especial de delitos monetarios, que es José Villarías Bosch, barcelonés también, curtido en la Delegación de Hacienda de Barcelona, ¿vale? Tiene muchas patas barcelonesas este caso, ¿vale? Em, lleva siendo o lleva ostentando esta jurisdicción especial del franquismo desde que el franquismo está, 20 años lleva, desde 1938, la única persona a la que van a parar en embudo cualquier caso de delitos monetarios registrado en España, ¿vale? ¿Qué puede hacer este juez? Pues estamos hablando de una dictadura, ¿no? Ahora mismo que hay un revival perverso en las aulas de secundaria sobre qué era y qué no era el franquismo, pues era un escenario absolutamente arbitrario, ¿no? Donde se exacerba cualquier vicio que pueda tener un sistema democrático, ¿vale? En mi opinión. Podría haber impuesto multas hasta 10 veces el importe defraudado, ¿vale? Se ha quedado en la base. Pero podría haber actuado, y lo dice textualmente la ley por la que se rige, según su criterio personal, según su arbitrio. O sea, la ley consagra de forma abierta la arbitrariedad, ¿vale? ¿Qué decreta el juez además? Y aquí es donde se oye una estruendosa carcajada de la banca suiza, que se confisquen esas carteras de valores y esas divisas, además de la multa, ¿vale? Y vuelvan y regresen a España por sentencia judicial española. Nunca se produce esto, ¿vale? He seguido el rastro hasta el final, hasta donde he podido, y creo tener evidencias de que esto nunca es posible y además cuadra con la idea de las cosas, ¿no? que tiene la banca suiza, ¿no? Lo que hay en Suiza se queda en Suiza, es intocable, ¿no? Estamos hablando de uno de los mayores paraísos fiscales y financieros, ¿no? De una plaza offshore de las mayores del planeta, ¿no? Y de las más sólidas, que justo se despliegan en este momento, ¿no? ¿Por qué pongo aquí que la justicia franquista es atascada? Bueno, primero, pensemos a qué denominamos justicia, ¿vale? O sea, hablemos, a lo mejor habría sido más apropiado hablar de ordenamiento jurídico o pseudo juridicidad, porque lo que hay aquí es un andamiaje que en ningún caso sería homologable, lo sabemos, ¿no? A un sistema judicial con garantías procesales, con imperio de la ley. De hecho, aquí no hay nada que se le parezca a una vista previa, no hay nada que se le parezca a un abogado defensor en una primera fase, hasta que el juez dicta sentencia, ¿vale? Después ya vendrán los recursos, ¿vale? O sea que justicia debería haberlo puesto entre comillas o en cursivo. ¿Por qué atascada? Porque estos 872 casos, de los cuales 369 serán declarados culpables, ¿vale? De delito monetario, de haberse llevado ilegalmente dinero a Suiza, van a parar a una persona, a una sola persona, a un solo juez, que tiene que despacharlos además en 2 meses, que es lo que dicta la ley de delitos monetarios. ¿Por qué? Porque es una ley absolutamente obsoleta. Fue dictada en 1938, promulgada
en lógica de guerra para que el bando franquista pudiera pudiera desplegar un último esfuerzo financiero, ¿no? Haciéndose con cada divisa que pasara por delante. Pero ahora no tiene sentido ya, ¿vale? Se atasca la justicia. Al final el juez, la verdad es que trabaja, ¿vale? Y los despacha y resuelve casi todos los casos a tiempo. Le ponen a 2 jueces auxiliares, si no, pobre José Villarías Bosch, ¿no? Estaría todavía con el flexo ahí en su despacho de la Plaza de Colón. La banca suiza, conmocionada, preocupada, enfadada, ¿vale? He manejado bastante documentación suiza, a veces más transparente que la española, ¿eh? Lo quiero dejar patente también en las presentaciones que hago, porque, vamos, no dejo de subrayar la opacidad sorprendente para mí del archivo de presidencia del gobierno en Moncloa. Sé que me sirvió las actas del Consejo de Gobierno, es decir, un documento donde se intenta poner lo menos posible, ¿no? Lo menos posible y lo menos comprometedor. De 1958 con párrafos enteros tachados erráticamente. O sea, entre en esa encrucijada en la que sabéis que estamos, perversa, de una aplicación retroactiva de la ley de protección de datos, ¿no? Y el derecho al honor y a la intimidad, ¿no? Estamos en un bucle del que debemos salir, ¿no? O sea, no puede ocurrir eso en 2026. Que nos sirva, ¿no? A alguien que ejerce esta profesión un documento así tachado, pero con tachones enteros, ¿no? El caudillo afirmó 7 líneas tachadas. Vale, la banca suiza absolutamente conmocionada, ¿vale? Acude a donde tenga que acudir. Y eso quiere decir que el embajador suizo se entrevista y pone especial cuidado por presionar al juez de delitos monetarios, con quien tiene relación, pero acabará llegando hasta el presidente de la Confederación Suiza, ¿vale? Sin mucho éxito, pero con éxito relativo, ¿vale? Pasa a la siguiente. ¿Por qué Barcelona es la ciudad clave? ¿Vale? Y tenéis el auto de procesamiento lleva esta fecha de diciembre de 1958, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que desde los ojos de Jordi Rivera, ¿qué ocurre aquí? Pues que llevo 5 años entrando y saliendo en España sujeto a un régimen de clandestinidad severa, sí, ¿vale? Sin papeles encima, con agendas, con nombres en clave que están depositadas en lugares de confianza, ¿no? Fijaos, ¿dónde tiene las agendas de contactos, ¿no? Es todo, y ahí enlaza con el leitmotiv de novela negra al que hacía alusión Uriol en la presentación, ¿no? Pero es que estamos hablando de casi un agente secreto que se mueve en una ciudad donde todo el mundo sabe que se mueve, ¿vale? Este señor despacha en una oficina bancaria de la Rambla una vez por semana y todo el mundo que quiera sabe que está ahí, ¿vale? Pero a su vez se mueve sin papeles, sabe que lo que está haciendo es ilegal y recorre todas las mañanas un mismo camino, el que separa el Hotel Avenida Palas del despacho de Federico Trías de Bes y Giró, que es un notario local que le custodia su libreta, ¿vale? De contactos en clave para que esa libreta nunca salga de ahí, ¿vale? Será una conmoción absoluta. Le acabará dando una angina de pecho a este notario cuando la policía se presente se le da de verdad, ¿eh? Tiene una crisis cardíaca para incautar esa libreta. La policía trabaja muy bien, trabaja muy bien. O sea, técnicamente desmonta en 24 horas la coartada de Rivara y consigue todo el aparato probatorio. Más allá de que Rivara se venga abajo, ¿vale? Pero lo había estado siguiendo permanentemente desde que había entrado en la ciudad, en Barcelona, 10 días antes. Tenía anotadas anotaciones, vamos, algunas las he visto. Con quién había comido, qué había degustado, a qué partido de fútbol había asistido, a qué función de circo. O sea, lo tenían coloquialmente pillado, ¿no? Entonces, esto se desmonta. ¿Por qué es la ciudad clave? Porque ahí se concentran más de la mitad de los multados, ¿vale? Mi muestra han sido las 369 personas multadas, ¿vale? En el caso, a las que se ha considerado inocentes, a las que no se les ha seguido el rastro, no, porque son aquellas a quienes el franquismo señala como delincuentes monetarios en este momento, ¿vale? Por lo tanto, podemos hablar ya de evasores, de capitales, ¿vale? En Barcelona están 230 de esos 369 delincuentes monetarios para el franquismo, ¿vale? Es decir, un 63% de los clientes que son señalados como tales. Un dato muy revelador y que luego pues me gustaría someter a debate a ver cómo lo veis, ¿no?
es que un 75% de los pequeños ahorradores, porque aquí hay de todo, ¿vale? Hay empresarios textiles que mueven millones, ¿vale? De este distrito textil que conocéis bien, ¿no? Tarrasa, Sabadell, ¿no? Eh, un 71% de los que están en la base, ¿vale? De los que inyectan 1.000 pesetas, 3.000 pesetas. Oiga, es que yo quiero ir a esquiar y me quiero pagar el forfait ahí cuando llegue con francos suizos, ¿no? Esto es lo que se hacía, ¿no? Entonces, tome usted estas 1.000 pesetas y ya iré dando y que vayan rindiendo, ¿vale? Están en Barcelona. ¿Qué concluyo o qué os presento a partir de esto? Pues que la red en Barcelona es más permeable, que es más permeable y que es más accesible. Y que quien quiere y puede inyecta dinero en el sistema. Si este señor está atendiendo una vez por semana en la Rambla, pues hombre, no sé, eso es visibilidad, ¿no? Y eso es accesibilidad ahí. Y que hay capitales en este momento, ¿vale? Y que hay capacidad de inversión que se está yendo al extranjero. Esto debe ser pues una puntita, ¿no? De todo lo que había en ese momento. Eso es lo que afortunadamente he podido concluir. En Barcelona está también algo más de la mitad de las mujeres multadas, que son pocas, ¿vale? Que a su vez serán pues un 13% más o menos, pero las hay, ¿vale? Singular, ¿vale? No he aplicado un enfoque de género porque no soy especialista, me siento inseguro si lo hubiera aplicado, ¿vale? Voy por otros derroteros, pero bueno, sí que es cierto que es común a todas ellas presentarse como viudas de, hijas de, yo no sabía, la verdad es que no tenía ni idea que existían estas cuentas, ¿vale? Los argumentos en el caso de los hombres difieren, ¿vale? Así que aquí sí que hay un sesgo de género y sí que hay, bueno, grandes propietarias textiles, industriales de otras industrias, banqueras, ¿vale? Hay herederas de bancas familiares. Creo recordar así de memoria la banca Massardá o la banca Soler y Torra, ¿vale? Son dos de las bancas señaladas en el caso. Paso a la siguiente. Bueno, esto me parece jugoso. ¿Se ve bien en pantalla? Se ve más o menos y no lo amplío un poco. Ahí. Venga, voy señalándolo así con el cursor también, ¿vale? Los porqués, ¿vale? ¿Qué declaran ante el juez? Y aquí hay que ser sutil y pensar que lo que se presenta como razones pueden ser excusas, ¿vale? También, pero bueno, ¿qué análisis he hecho yo de las razones que declaran estas 369 personas ante el juez? Estos son solo los datos para Barcelona, ¿vale? Vamos a hacerlo, bueno, lo he querido hacer un poco local. No dispongo de datos para una parte, ¿vale? Que esta primera columna que señalo como sin datos. Este gran bloque de las tres primeras barras, ¿vale? De la segunda a la cuarta, son englobables en el mundo de los negocios. No me sorprende, ¿vale? Yo me esperaba encontrar efectivamente una implicación activa de empresas y empresarios aquí, pero bueno, lo he documentado. Esta pequeñita, perdón, quien declara que sí, yo es que me dedico a importar y a exportar, ¿vale? Y para eso me he llevado este dinero a Suiza. Esta segunda es de quien declara, yo es que viajo mucho por viajes de negocios y necesito liquidez en divisas para realizar esos viajes. Y esta tercera es específicamente de viajes, ¿vale? Mucho más específica. Hay un segundo bloque, ¿vale? Que puede estar relacionado o no con los negocios, ¿vale? Luego me adentraré un poco más en los perfiles, pero que alegan de forma muy recurrente dos razones, ¿vale? Una, hombre, es que fíjese usted, quiero enviar a mi hija, yo que vivo en Lloret de Mar y que he abierto la cuenta en la playa cuando usted me ha abordado, caso real con el que abro un capítulo, no perdían el tiempo los agentes bancarios, ¿vale? Suizos. De hecho, comienza un apartado titulándolo Hasta en la playa de Lloret de Mar, ¿no? En bañador. Ahí se captaban capitales en el fragor del verano catalán. Quiero enviar a mi hija a estudiar a Suiza y es que necesito francos para pagarle los estudios. Entonces, eso es lo que pretexto, ¿no? Por eso he abierto la cuenta, de la manera que haya podido. O tengo una dolencia por la que mi médico de cabecera me recomienda una temporada en una clínica suiza que, como usted sabrá, es prestigiosa, etcétera. ¿Subconclusión que saco yo de esto? Bueno, pues mucha retórica nacionalista española. Sé que estamos en esa bisagra, ¿no? Del colapso de la autarquía y empieza a cambiar un poco el marco, pero mucha confianza, mucha fe de quienes tenían capacidad de inversión en España en el sistema educativo y en el sistema sanitario español, pues no parece que hubiera, ¿no? Entonces, bueno, creo que se puede concluir eso también y que no es irrelevante.
Hay otras barras menores, ¿vale? Hay quien declara, mire usted, yo soy abogado, uno de los grandes protagonistas del caso es el gran hombre de Nestlé en España, que es Jaime de Semir, que es barcelonés. Vamos, y, Nestlé, sabéis que radica sus intereses, su cerebro empresarial lo radica en Barcelona. Tiene una fábrica muy potente en Cantabria, pero su cabeza en España está ahí en Barcelona, ¿no? Y lo ha estado desde antes de la guerra. Hay quien declara que es que yo soy abogado, a mí me paga una empresa suiza, pues oiga, cobran francos, ¿vale? Entonces, necesito una cuenta en Ginebra para tener esos francos, ¿vale? Todo esto absolutamente sin declarar en España, ¿no? Que ahí está el kit de la cuestión. Hay inmigrantes que hay ciudadanos que reciben remesas de parientes de Venezuela, de Argentina, ¿vale? Que van directamente a Ginebra, pero no se declaran aquí en España. Me he acordado ahora mismo del caso de Marujita Díaz, ¿no? Que es una de las involucradas en el caso. Claro, ella dice, oiga, es que yo vengo a actuar en Cuba y es que en Cuba me pagan en dólares y, bueno, ¿cómo no voy a tener yo una cuenta en Suiza donde alojar todo eso, ¿no? Todo quien puede y quiere, quien tiene capacidad y además quiere, está metido en la red, vamos. Yo creo que sí, que no hay escrúpulos aquí, ¿no? Hay quien alega que, oiga, esto es una herencia que yo desconocía, y bueno, otros casos menores, ¿vale? Paso a un gráfico un poco endemoniado en el que voy a ir a los sectores de empresas implicadas, ¿vale? Específicamente en Barcelona, ¿vale? Este hombre que tenéis aquí a la izquierda es George Rivara, en una foto del álbum familiar que conseguí en in extremis, cuando ya lo creía todo perdido, ¿vale? Entrevistando a la Suiza, perdón, a la familia en Ginebra, cuando creía que no existía familia, que había fallecido ya su hijo, ¿vale? Que tiene 90 años aproximadamente, vamos. Bueno, fue una grata sorpresa y me permitió encontrar la imagen de cubierta del libro. Es él, perdón, con su perro, recién partido de Barcelona, del puerto de Barcelona, camino de unas vacaciones familiares a Menorca. Luego, ¿qué herencia tenía? ¿Vale? Por Barcelona, yo creo, y por el ámbito mediterráneo, yo creo que sí, que se sentía más cómodo ¿no? en el entorno Països Catalans que en otras ciudades donde yo creo que tenía menos recursos y menos querencias, ¿vale? Por muchas cosas que me he encontrado. Los porqués, pues ya los desconozco, ¿no? Pero sí. ¿Qué empresas y empresarios y empresarias estaban implicadas o más implicadas en este caso en Barcelona, específicamente en Barcelona? Cuando hablo de Barcelona, abro el arco a toda Cataluña, ¿vale? Pero, bueno, es Barcelona y su periferia, ¿no? Y su periferia textil sobre todo, que es donde opera, de donde se nutren estos capitales. Hay una parte importante que es esta azul a la izquierda para la que carezco de datos, ¿vale? Esta parte naranja he seguido, bueno, he buscado analogías con la clasificación actual del INE, del Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Entonces, esta parte naranja, en este trabalenguas que he puesto aquí, significa actividades profesionales, científicas y técnicas. Autónomos, profesionales liberales, ¿vale? Un fotógrafo de prensa, os hablo de casos reales de memoria, ¿no? De prensa catalana a la que su diario o su agencia envía a cubrir la boda del príncipe Hirohito a Japón, ¿vale? Por ejemplo, un modisto que trabaja para la Casa Valenciaga de alta costura, un propietario de una imprenta en Madrid, ¿no? Saltando a Madrid. No sé, casos hay muchos. Tengo un vinculado a cada uno de los grandes clubes de fútbol, ¿no? Un directivo del Español y creo recordar que otro directivo del Barça, por sus empresas, ¿no? O sus intereses. El sector textil tiene mucha presencia, ¿vale? Y mucha presencia cuantitativa. Una de las mayores multas del caso, que son 26 millones de pesetas, se la imponen a Ricardo Gorina Ulivé, yo creo recordar que de Sabadell, propietario de un grupo de empresas textiles, ¿vale? Con mucha raigambre allí. Ahora os pondré alguna foto de alguna propaganda de época. ¿Quién más está involucrado en Barcelona? Todo aquel que se dedica al comercio internacional, ¿vale? A mover productos a uno y otro lado de la frontera. Hay un componente importante, y que, bueno, hay que reconocer que es real, que es que no se puede importar libremente ahora mismo. Si yo soy industrial, tengo que pedir una licencia de importación para el telar de mi fábrica, para el acero que necesito en un astillero, que también hay astilleros, ¿no? Si me siento a esperar eso, sé que va a tardar y sí que va a haber corruptelas, ¿no? Por el medio, que sé que estamos en un seminario donde importa mucho eso.
Pues a lo mejor soy yo el que transito campos corruptos en un sentido amplio y decido llevarme el dinero a Suiza, traer por B, financiar por B esas importaciones y ya veremos cómo llegan, ¿vale? Aquí a España. Bueno, hermanos que se llevan, otro caso real, dos hermanos, dinero en maletas a Andorra, ¿vale? En maletas, es que van en coche con el dinero en la maleta, ¿vale? Y de ahí una banca andorrana lo traslada, ¿no? Lo transfiere a Suiza. O sea, me parece que me ha resultado muy sugerente, y de verdad no lo digo porque esté en un seminario barcelonés, el papel de Barcelona como ciudad, como organismo vivo en todo esto, ¿vale? Me parece una idea de trabajo, que sé que está también ya trabajada, pero me parece que tiene continuidad y recorrido, ¿vale? Las finanzas, por supuesto, ese sector químico que ahora mismo está en pleno despegue o redespegue, ¿no? En los años, al filo de los años 60, en Barcelona y en toda España, el metal, la construcción y un pequeño mosaico de artes gráficas, transporte, energías, industria automotriz, ¿vale? Funcionariado, alimentación, que nos dice que esta es una cartera heterogénea, ¿vale? Y que aquí pues participa mucha gente, ¿vale? Que no es solamente esos grandes capitalistas imaginados, ¿no? A los que apela, o no tan imaginados, Falange. Red heterogénea, ¿vale? ¿Cómo se entra a la red? Aquí tenéis uno de los carteles de Gorina y, a ver que tengo aquí puesta, superpuesta otra cosa. Gorina y Mayofre de Sabadell, ¿no? De esa fábrica de paños y novedades. De ese grupo de posesiones textiles de una de las familias más multadas en el caso. ¿Cómo se entra a la red? Bueno, pues os lo he anticipado un poco, ¿no? A través de bancas locales. Ha habido bancas locales que en este momento ya tienen un historial, largo historial, de colaboración profesional con la SBS, con la Société de Banque Suisse, porque son corresponsables o han sido corresponsables suyas en Barcelona desde hace mucho tiempo, ¿vale? Otras bancas locales que prestan su operativa, sus oficinas, incluso físicas, ¿vale? Para que el dinero entre por ahí a la red. Entre exclamaciones, la playa Lloret de Mar por el caso que os he contado, que es que me ha parecido ya como la evidencia final, ¿no? De decir, bueno, pues si abrimos una cuenta en bañador en la orilla de la playa de Lloret en pleno agosto, pues ¿qué no harían, ¿no? En otra, más allá de, ¿no? de la sonrisa que nos pueda producir el episodio, ¿no? En tiempo, además me lo imagino rapidísimo, ¿no? Este notario, Trías de Bes, ¿vale? Que es el que está implicado. Me refiero a la permeabilidad, ¿vale? Aquí hay un notario. Uno de los mayores multados es un aduanero barcelonés, ¿vale? Que trabaja en la aduana, no recuerdo en cuál, pero bueno, ya dice bastante y, hombre, un poco de presumible corrupción, pues puede que haya, ¿no? Aquí, si yo me multan con 10 millones por tener una cuenta en Suiza con equivalente a 10 millones y soy el que me dedico a vigilar, ¿no? Que entre y que no, bueno, muy bien nos suena. El hombre de Nestlé en España, Jaime Semir, que como os he dicho, pues opera desde Barcelona, ¿vale? Es encarcelado 24 horas en Vía Laietana. Esto es una conmoción para Nestlé, para las grandes finanzas hispano-suizas, ¿vale? De hecho, bueno, pues le dedica unos 8 folios airadísimos al juez donde dice, pues no sabe usted con quién se ha metido, ¿no? Y lo multan y paga la multa, ¿eh? Y otra cosa es luego lo que promueve, ¿no? De una campaña contra el propio Rivara, ¿no? Que acaba siendo pues el cabeza de turco del caso. Por supuesto, el sector textil catalán. Es bonita la foto que he obtenido a partir del caso porque me parece muy completa. Hay una pléyade de empresas, ahora os pondré los nombres por si os da curiosidad o conocéis alguna, ¿no? Que seguro que la conocéis. Es que tenemos el animal completo, por así decirlo, ¿no? El elefante de cabeza a cola, porque tenemos todas las empresas o muchas grandes empresas de ese distrito textil, ¿no? Pero tenemos también conexiones con la industria algodonera estadounidense, ¿vale? Tenemos una empresa de importación de algodón, la Asociación Internacional de la Seda, que ¿dónde está? ¿Dónde tiene su sede? En Ginebra, en este momento. Creo que en Ginebra o en otra ciudad suiza, ¿no? Pero en Suiza, desde luego, ¿vale? Todo esto tiene, os hablo de multados en el caso, ¿vale? Aquí está el presidente de la Asociación Internacional de la Seda. Luego, bueno, la industria textil yo creo que está metida en esta red, imagino que también en otras, ¿vale? De una manera, pues más o menos organizada. No he sido capaz de recomponer esa red
tampoco me he puesto a ello, ¿vale? Pero también dejo pues un posible objeto de estudio, ¿vale? Y no, creo que es una red de redes, no una red con un nodo central claro, ¿no? Pero bueno, Jaime de Semir sí que tiene mucho que ver en esto y Ricardo Gorina también. O sea, porque hablamos de que Rivara visita a Gorina en su despacho con Jaime de Semir presente, que era abogado, ¿vale? Y deciden a dónde va y a dónde no va el dinero, dónde se invierte, ¿no? Vale, paso a la siguiente, ya quedan poquitas. Uy, perdón. Aquí tenéis lo que he bautizado como la trama textil del caso Rivara, que es una fotografía genuinamente catalana, ¿vale? No hay poquísimos casos. Bueno, hay una empresa valenciana también involucrada. En Madrid hay muy poquita importancia textil, ¿no? Hay más de finanzas y en el País Vasco, pues más industrial, más de industria pesada. No la enumero porque la tenéis ahí, pero bueno, ya veis que sale por aquí. Pues Molins de Rey, Sant Feliu, Sabadell, y el resto, pues algunas están incluidas en el propio nombre, ¿no? Había, estoy leyendo por aquí, bueno, y nombres que nos sonarán, ¿no? Esta última es el representante de esta empresa norteamericana, Anderson Cloudney, que opera en Barcelona y que está metido en la trama. Esta sería la conexión con el gran aparataje industrial público del franquismo, FEFASA, ¿vale? Que es no me acuerdo si es fabricante de fibras artificiales, sociedad anónima, ¿no? Fábrica española, yo creo. Y luego nombres que seguro que os suenan familiares, ¿no? Tenemos a los Samaranc aquí metidos con Samaranc, Sociedad Anónima de Molins, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, más Llorens, a mí también me ha aparecido en varias ocasiones, ¿vale? Los Manén sin T, ¿no? Se me han aparecido también. Bueno, la empresa Lanera, ¿no? Que es una institución en Sabadell. Eh, un mastodonte, ¿vale? Esto sí que a mí no me ha dado, ¿no? Pero sí que, bueno, pues ahí lo tengo y si alguna vez alguien se animara a investigar, yo creo que se podría sacar una bonita investigación, ¿vale? A lo mejor hasta me animo en un futuro. Vale, me queda poco ya, ¿eh? Me voy a intentar ajustarme al tiempo. Cosa que decimos siempre que no nos ajustamos al tiempo, ¿no? Pero yo lo voy a hacer. Vamos a ver. Un dato importante para mí era dilucidar cuándo salieron estos capitales. ¿Por qué? Porque una de las primeras afirmaciones que me encuentro al empezar a investigar es una entrevista al propio Franco donde le preguntan por el caso. Y él, en su fiel estilo de disco rayado, responde con la voz que todos estamos imaginando. Hombre, pues ya saben ustedes que es natural que ante el pánico al establecimiento de un gobierno social comunista en los años 30, lo dice de una forma bastante menos elaborada, ¿no? No porque lo diga yo elaborado, pero bueno, lo dice de otra manera. Pues todo aquel quien pudo, lógicamente, ante el pánico a la llegada de los rojos, ¿no? Se llevaron su dinero a Suiza. Esa es la explicación del por qué existe esto, ¿no? No, mentira absoluta. O sea, uno por uno en esos expedientes, 369 expedientes, ¿vale? Y ahora confieso también que este no deja de ser una estimación. He visto la fecha en la que se ha abierto esa cuenta, ¿vale? He trabajado con un Excel más o menos voluminoso donde una de las columnas designa o precisa cuándo se ha ido ese dinero a Suiza, realmente, cuándo se ha abierto esa cuenta, ¿vale? Matices. Vale, es cierto, estamos hablando de un empleado bancario que empieza a entrar con mucha regularidad a Barcelona en 1953, ¿vale? Entonces es lógico que la curva se dispare. Pero por otra serie de evidencias, me parece que es un patrón común. ¿Cuándo se va ese dinero? Y me parece que se puede usar como indicador, ¿no? De cuándo se está yendo aquí el dinero a Suiza. Vale, sí, efectivamente. Hay un pequeño pico en los años 30, ¿vale? Pánico bancario que no es privativo en absoluto de España, como sabemos. En París hay un miedo absoluto, ¿no? O sea, y conocemos la dinámica más o menos parecida a política de Francia y de España en este momento, una de las cuales termina en guerra civil y otra no, ¿no? Que es una cosa que no sé si os pasa, pero a la hora de explicárselo a los estudiantes a veces cortocircuitan, ¿no? Con este discurso fatal de, claro, la guerra civil era imprescindible, ¿no? Que fue un correlato de la República, ¿no? Pues no, en un lugar hubo una guerra civil porque existió un golpe de Estado y en el otro no, ¿no? Con todas sus particularidades. Pero bueno. Años 30, sí. Dato clave. ¿Por qué George Rivara está especializado en la clientela española? Pues porque en 1933, que es justo cuando acaba su sólida formación en banca, ¿vale? Y en estudios comerciales, el Banco de Bilbao abre un refugio de capitales en Ginebra, que llama
la Bank de Bilbao en Suiza, ¿vale? Con la intención confesada, he visto todos los papeles, ¿no? El archivo del BBVA, de ser un refugio de capitales, vale, bien, todo lo que se esté yendo ahora mismo, llevémoslo a Suiza, llevémoslo a Ginebra, todo lo que se está yendo de España y de París, ¿vale? Que en París está ocurriendo lo mismo. A eso obedece este pequeño pico. Un pico, un segundo pico con ocasión de la guerra civil, ¿vale? Remonta un poco también esa fuga de capitales en la posguerra europea, pero es que vemos como la gráfica es clarísimamente ascendente en los años 50. ¿Cuándo se está yendo el dinero? En los 50. O sea, cuando el franquismo pregona, pues lo que pueda pregonar, ¿no? Pero vamos, esto es un asunto de la gestión franquista de los flujos de capitales, ¿vale? Que es que no hay por dónde coger la política económica franquista en ese momento, no deja de ser una tesis, ¿no? Arriesgada, pero bueno, no lo digo yo, o sea, lo dicen los manuales de historia económica, ¿no? Lo dicen Carreras y Tafunel, lo dice Francisco Comín para el ámbito fiscal, es que no hay por dónde cogerla en este momento, ¿vale? Me encantaría explicar esto en los institutos, ¿no? Como padre e hijas de secundario, por lo menos sostener esta tesis, ¿no? Ahora que hay este rebaño bueno, pues iba a poner adjetivos que a lo mejor son inapropiados, ¿no? En un ámbito académico. Vale, conclusiones. Y con esto termino mi intervención y abro la sesión a todo lo que me queráis plantear. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, físicamente tenemos en pantalla la oficina de Ginebra en la que trabajaba George Rivara, ¿vale? Está situada en el corazón financiero de Ginebra y bueno, es un edificio que me ha llamado la atención por ser inodoro, incoloro, o sea, es una sensación muy rara cuando entras, ¿no? Y cuando te encuentras una señal de operaciones con oro, por aquí, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto mantendrá el espíritu de la época. ¿Qué he concluido de todo esto? Que en Barcelona hay un circuito específico de captación de capitales en el que no solo intervienen grandes capitalistas, ¿vale? Sino que hay una diversidad de rangos y una penetración social muy evidente, ¿vale? Me parece un buen objeto de estudio para seguir tirando de él, ¿vale? Me parece algo bonito para estudiar. Difícil, porque documentar esto yo creo que es difícil, pero bonito. Segunda conclusión, ¿qué tenemos en Barcelona? Bueno, pues un canal abierto para coger grandes sumas. ¿De quién? De empresas, de inversores y de ahorradores, ¿vale? Son como tres grandes agentes en los que tres grandes categorías en los que he subsumido a todos los agentes presentes en esta red, ¿vale? En pleno colapso del control de cambios franquista, ¿vale? ¿Qué nos dice esto a su vez? Pues que hay un descrédito clamoroso respecto a la ley de delitos monetarios, al sistema de control de cambios franquista, a la capacidad del franquismo política incluso, ¿vale? Para regular esos intercambios, para atraer capitales, para estimular el regreso de esos capitales. Vamos, que es que no hay por dónde cogerlo, yo creo, ¿vale? A lo mejor estoy siendo muy terminante, muy concluyente y no lo veis así, ¿vale? Pues debatimos al respecto. Tercera conclusión, y esto sí que me parece muy estudiable desde Barcelona, ¿vale? Aprovechando que estoy hablando para Barcelona. Barcelona me parece un organismo vivo como base idónea para la inserción en circuitos financieros transnacionales, en un momento clave, ¿vale? Hay arraigo en este momento, o sea, esto no está ocurriendo de ayer para hoy, hay elementos que llevan facilitando que esto sea así desde hace años y además hay eficacia, ¿vale? O sea, es que los rendimientos llegan a alcanzar el 100%, de las carteras de valores, ¿vale? No lo he puesto en la presentación, ¿vale? Y veo que se me ha pasado, pero bueno. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué esa detención y no otra? Hay preguntas a las que no puedo responder, pero en todo esto tiene un papel clave Falange, ¿vale? Esa Falange que está enfadadísima, retraída de sus posiciones de poder, ¿vale? Con esto he hablado mucho, yo qué sé, con Joan María Tomás, ¿no? Eh, y que en este momento, al decidir estos agentes policiales, no sé muy bien por qué, detener a este agente y a otro no, ¿vale? Ve en este caso un auténtico caramelo para darle la batalla absoluta a los llamados tecnócratas en el gobierno en este momento, ¿vale? Entonces, es un éxito de Falange. El hecho de que se publique en el BOE, esto sí que lo he documentado, obedece a las presiones de Falange, ¿vale? Con lo cual también tenemos otra conclusión adicional que es, bueno, el relativo poder de Falange en un momento, no sé si es un coletazo, ¿vale? Porque estamos hablando de 10 años antes del caso Matesa, ¿vale? Donde se reproducieran un poco todas estas pautas de enfrentamiento político. Termino el libro con un apartado que titulo así, 10 años antes de Matesa. Paso a la última, que es una despedida,
¿vale? Moltes gràcies a tothom. Os pongo el artículo académico en el que he volcado un anticipo de todo esto, ¿vale? Que es un artículo publicado en Historia y Política muy recientemente, en 2025, y todo lo que os he contado está volcado en el libro. La verdad que no me he guardado nada o casi nada, que bueno, os animo a ojear, a adquirir en vuestras bibliotecas universitarias. No deja de ser un poco, bueno, subjetivo, pero sí que me ha hecho ilusión que el periódico El Mundo lo haya seleccionado como mejor ensayo publicado en España del año, ¿vale? De 2025. No sé, quiero sacar un poquito de pecho para una vez que lo pueda hacer, ¿no? Esto. Entonces os animo a leerlo, a recomendarlo y os animo mucho de corazón, o sea, como colega, si os parecen estimulantes o atractivas estas líneas de investigación, a emprenderlas, a compartirlas con vuestros doctorandos, doctorandas, en vuestros grupos, porque de verdad, me ha parecido que hay mucha, bueno, voy a usar un símil textil muy pobre, ¿no? Pero hay mucha tela que cortar en Barcelona, ¿no? Específicamente en Barcelona. Me parece sugerente esta red. En Madrid no me he encontrado tanta sugerencia, y en el País Vasco tampoco, ¿vale? Pero Barcelona es un caramelo. Barcelona, Sabadell y Tarrasa. Yo os animo, ¿no? Y os dejo ahí, pues bueno, con todo lo que se supone que se espera de una intervención académica, que es, ¿qué posibilidades de desarrollo tendría esto, ¿no? Pues a mí se me ocurren estas. Termino aquí, intento silenciar el micrófono y beber un poco. Os agradezco mucho vuestra participación y a todos quienes estéis viendo esto en un futuro en stream no en stream, no, en formato grabación y quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Observaciones, sugerencias, críticas feroces, invitaciones a participar en eventos futuros, ocasiones de vernos. Gracias.